Hola, soy Patricia Araya de la Fundación Papudo y estamos acá nuevamente entregándoles una cápsula de comunicación y educación que en este contexto tiene la gran importancia de ser un aporte para conocer científicamente y con base seria de académicos de distintas universidades la importancia sobre el bosque esclerófilo de la región central de Chile y muy particularmente de Papudo, que no ha sido totalmente valorizado ni puesto en conocimiento de la comunidad. Y por eso nosotros hicimos contacto con un grupo de expertos, científicos, doctorados, académicos, que componen la mesa multisectorial por el bosque esclerófilo. Ellos, tres de ellos, nos van a dar una excelente charla que les recomendamos oír, ver y escuchar completa, para que se formen una idea de la gran importancia que tiene el bosque esclerófilo en Papudo y por lo tanto lo importante que es cuidar las laderas de los cerros y las quebradas que rodean nuestra querida comuna. Esto también en el contexto del proyecto de plano regulador. Queremos ser un aporte al conocimiento para la buena toma de decisiones. Entonces estarán con nosotros Carla Rivera, quien expondrá en primer lugar, después el académico Ariel Muñoz y la académica señora Cecilia Smith. Nos pusimos en contacto con don Juan Ovalle, quien es el director de este grupo de la mesa multisectorial, y agradecemos a ellos su tiempo, su buena voluntad y su disposición. Así es que a continuación comenzamos con esta presentación y les recomendamos nuevamente que la vean de principio a fin y la difundan también lo más que puedan. Muchas gracias. Podemos partir con nuestro primer expositor, la señorita Carla Rivera. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Ahí se ve? Bien. Ahí está. Perfecto. Sí. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar brevemente sobre la importancia de los ecosistemas que se encuentran en Papudo. Yo pertenezco al Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, que es el CAPES, se encuentra en la Universidad Católica. Bueno, a nivel global existe un concepto que se llama hotspot o puntos calientes, que son lugares donde se concentran grandes cantidades de especies nativas y endémicas, pero sin embargo, más allá de que sea positivo encontrar un lugar donde hay mucha concentración de especies, esta categoría de hotspots en realidad se da porque estos sitios están amenazados por pérdidas del hábitat natural donde se encuentran estas especies. Entonces se vuelven zonas de prioridad de conservación. Y Chile Central es uno de estos hotspots de biodiversidad. Aparte de ser un hotspot de biodiversidad, Chile Central se encuentra en un macrobioclima, por decirlo así, que es del tipo mediterráneo, que se comparte únicamente con otros 4 lugares a nivel mundial, con Sudáfrica, con Australia, con la cuenca del Mediterráneo mismo, y con California. Y el pertenecer a este macroclima Mediterráneo es solamente el 5% de la superficie de todos los continentes. Entonces es un lugar realmente importante. Llevando la escala un poco más chica hacia Valparaíso, Valparaíso tiene nada más que 3% de la superficie nacional de los bosques, pero de este 3%, el 29% pertenece al tipo de bosque esclerófilo, que es el tipo de bosque que en términos generales se encuentra en Papudo. Acá les estoy mostrando un mapa de los ecosistemas terrestres que hay en Chile, particularmente en Valparaíso, y
los tipos de ecosistemas que se encuentran en Papudo son bosques esclerófilos mediterráneos o matorral esclerófilo mediterráneo costeros, con especies como el litre o el peumo predominando en estos tipos de ecosistemas. Entonces, considerando que tenemos esos dos tipos de ecosistemas, este estudio de Alanís y colaboradores 2016 lo que mostró es que para Chile Central, y en particular les muestro acá Papudo, se encuentran en categorías críticas. Y esto es según una categoría a nivel internacional que es en la UICN. Entonces, particularmente para la zona de Papudo, estos ecosistemas están amenazados. Además, para la región de Valparaíso, solamente representan el bosque esclerófilo, particularmente un 13%, y el matorral en un 5% de la superficie total. Acá lo que le quería mostrar era cuáles eran las zonas prioritarias que se quieren en sitios prioritarios para la conservación, considerando la biodiversidad en estos ecosistemas, particulares que hay en Papudo. Y como pueden observar, estos ecosistemas que están en Papudo están casi que no representados en las áreas protegidas que hay para la región. El matorral arborescente no está representado en áreas protegidas, esto quiere decir que no se encuentra presente este tipo de ecosistema en las áreas que hay, ya sean públicas o privadas, y el bosque esclerófilo está muy poco representado, menos de un 1% en su superficie. Entonces, acá les voy a mostrar una serie de mapas que se realizaron en el 2010, donde muestran los distintos tipos de impacto de presión antrópica. En este caso sería el cambio de uso de suelo para la zona. Los mapas están hechos para Chile Central y yo les estoy mostrando en realidad, haciendo un zoom en la zona de Papudo, donde la presión es de media a baja, relacionado al cambio de uso de suelo. Pero, si nos vamos a proyectos de alto impacto ambiental, la zona de Papudo queda con un rango de presión antrópica muy alto. Y a partir de estos dos mapas se construye este mapa de presión antrópica, donde se muestra que en la zona de Papudo la presión es media. Esto lo que genera es una fragilidad en los ecosistemas presentes en ese matorral y en el bosque esclerófilo de Papudo, en lo que muestra que hay una fragilidad media que están siendo amenazados esos ecosistemas, esos bosques, esos matorrales en la zona. Entonces, acá les quería mencionar justamente cuál es la importancia de conservar estos ecosistemas. Es que el bosque esclerófilo en general, los bosques en general y el esclerófilo en particular, se sabe que cumplen la función de regular el clima y los ciclos biogeoquímicos y los ciclos hidrológicos. Esto a su vez permite proteger de catástrofes naturales como por ejemplo aluviones o inundaciones. Entonces el que haya un bosque te resguarda, generan zonas de amortiguación para catástrofes. También tienen servicios hídricos, capturan CO2 y producen oxígeno, y son un lugar para coexistir con otro tipo de especies. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de este impacto que está ocurriendo en los ecosistemas naturales de Papudo, que se relaciona más que nada con el cambio de uso de suelo en urbanización? Es la pérdida de estas funciones ecosistémicas de los bosques y los matorrales. También está existiendo una degradación socioambiental, porque no es solamente ambiental, sino que también hay una pérdida en la calidad de vida de la gente que vive ahí. Se sabe que puede estar asociado también a pobreza, a riesgo de vida, como les dije, pueden
generar inundaciones la falta de bosque, y también puede tener consecuencias en la generación de políticas públicas que estén a favor de un desarrollo sustentable. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Voy a dejar de compartir. A continuación, Ariel Muñoz. Gracias, Patricia y Carla, por la presentación. Bueno, aprovecho de saludar a todos y todas, ¿cierto? Mi nombre es Ariel Muñoz, soy profesor del Instituto de Geografía de la Católica de Valparaíso. Y si logro saber dónde compartir pantalla, aquí abajito. Comparte. Aquí abajo. Acá está. No sé si ven mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Yo ahora no los veo, pero aprovecho de contarles que voy a hablar un poquito de... Ahí están. Voy a hablar un poquito del riesgo climático, es decir, de cómo están cambiando los patrones principalmente de precipitación, ¿cierto? No es algo que los cambios en temperatura no son algo tan grave en la comuna, y tampoco en la zona costera, pero sí lo son los cambios hidrológicos, y es ahí donde el bosque juega un rol muy importante. Entonces primero comentarles que llevamos prácticamente 11 años o un poco más incluso de sequía, ¿cierto? De déficit de precipitación, es decir, tenemos precipitaciones más bajas que el promedio histórico que hemos tenido, principalmente en Chile central, y partiendo desde el clima semiárido. Y esto es una situación que también le pasa a los territorios que están en la zona más al sur en Chile, incluso al sur del Biobío. En los climas lluviosos también han visto reducir la precipitación, sin embargo, tienen por supuesto una base o llueve mucho más, entonces la baja del 20 o 30% de precipitación en el sur no ha sido tan dramática como lo ha sido en el norte, y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Esta es una noticia de enero, ¿cierto?, de este año, donde las proyecciones, ¿cierto?, de escasez hídrica son bastante claras, y por supuesto las alzas de temperatura, sobre todo en las zonas interiores y también en la cordillera, son bastante fuertes también. Este es un trabajo de René Garro y colaboradores, donde pueden ver, por ejemplo, esta es una variación de la precipitación regional. Pueden ver lo que se ha denominado la mega sequía, ¿cierto? Desde el año 2010 más o menos que tenemos estas precipitaciones muy bajitas. No sé si ven mi cursor. Sí, sí se ve. Perfecto. Y en una distribución, ¿cierto?, histórica de las precipitaciones, las precipitaciones que caen hoy están del orden más bajo, ¿cierto?, de la distribución total que tenemos registro para Chile central. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de Santiago, que vemos la precipitación en Quinta Normal, incluso también en el sur, ¿cierto? Como les comentaba, en Valdivia es algo que está pasando en todo el centro-sur de Chile. Y aquí podemos verlo incluso con un índice de sequía cuando separamos lo que son las zonas del clima mediterráneo, ¿cierto? Partiendo en la región de Valparaíso hasta el Maule, o Ñuble creo que es ahora, y después del Biobío al sur también, también se puede ver esta baja en precipitaciones, que significa básicamente sequía, ¿cierto? En este caso, partiendo desde el 2010 en ambas zonas. Ahora, nosotros utilizamos los anillos de los árboles para poder ver si es que esto es algo histórico o no. Y ustedes saben que los
los árboles, ¿cierto?, crecen cuando hay agua, así como los ríos también, ¿no? Entonces utilizamos esta información de los anillos de crecimiento de los árboles para poder saber si esto es algo anómalo o no en el contexto histórico. Y por ejemplo, si tomáramos el río Concagua y vemos las mediciones que toma la Dirección General de Agua, tendríamos una curva como esta, o una variación como esta. Sin embargo, si es que le preguntamos a los árboles que viven en esta zona, para poder ir un poco más atrás, dado que los árboles pueden vivir mucho más, sabemos que esta reducción proviene de algo mucho más, o esta reducción es mucho más marcada cuando nos vamos hacia el pasado, donde teníamos mucha más agua, ¿no? Y esto lo hemos visto también en los territorios cercanos, ¿cierto?, a Papúo, por ejemplo, la cuenca río Petorca, también la Ligua, pero este es un trabajo que hicimos en Petorca, donde vemos la reconstrucción, ¿cierto?, del río Petorca desde de 800 años, como pueden ver acá. No sé si se fijan, alrededor de 1850, ¿cierto?, tenemos un periodo donde el río traía bastante agua, llovió bastante, y de ahí en adelante que estamos experimentando esta baja en precipitaciones, que lo que ha hecho básicamente, fíjense en esta curva en rojo, que básicamente son los caudales bajos, ¿bien?, los más bajos, cuán recurrentes son. Entonces vemos que más o menos a lo largo de desde 1300 en adelante podemos ver de que los caudales del río Petorca presentaban una sequía o un caudal muy bajo cada 5, 7, 10 años, sin embargo es algo que hoy en la actualidad está pasando cada 2, 3 años un evento de sequía. Y esto se suma a lo que es la extracción de agua, o sea, podemos ver aquí antes del periodo mega sequía, donde teníamos, ¿cierto?, la precipitación, que era mayor, un poco mayor, ¿cierto? Después teníamos, por supuesto, el caudal, lo que llamamos escorrentía, y los derechos, ¿cierto?, cuánto extraíamos de agua. Sin embargo, el balance de los territorios actualmente es muy diferente, llueve un poquito menos, tenemos mucho menos caudal y tenemos mucho más extracción de agua, ¿no? Entonces eso es algo que está sucediendo en general, este es un caso extremo lo que sucede, por supuesto, en Petorca, pero son bastante cercanos, son vecinos y es algo que está pasando en toda la región. Por supuesto que la sequía tiene un efecto importante en el material combustible y eso es algo que ya se ha visto incluso recientemente en Papúo, en Zapallar y por supuesto en la región de Valparaíso, en muchas comunas, ¿no?, incluyendo donde nosotros vivimos en Valparaíso Comuna y Ciudad. Yo quería pasarme aquí al otro lado del extremo climático y estuve seleccionando algún material y quise ir a la investigación más inicial, es decir, hace aproximadamente 70 años que sabemos lo que pasa después de que deforestamos, qué pasa con la hidrología, qué pasa con los caudales, cómo se comporta el agua cuando hay vegetación versus cuando no hay vegetación. Entonces este es un trabajo muy antiguo, como pueden ver ahí, desde el 47, donde se compara, ¿cierto?, una cuenca que se deforesta versus una cuenca hermana, inmediatamente al lado, que no se deforesta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos los dos caudales, ¿cierto?, a lo largo del tiempo de las dos cuencas, ¿cierto? Vemos la variación que es muy, muy similar. Aquí hay una imagen de más o menos el tipo de deforestación, no es una deforestación completa de la cuenca, simplemente de las zonas cercanas a los cursos de agua, en este caso que no estaba activo, ¿cierto?, como es un curso o algo muy frecuente en Papúo y en las zonas de la región, ¿cierto?, las quebradas que se activan solo cuando llueve. Y vemos acá básicamente lo que sucedió una vez deforestado, es decir, este curso de agua, ¿cierto?, pasa después de ser deforestado a incrementar su caudal, ¿cierto?, bastante, del orden de prácticamente igualar a lo que era el caudal de la otra cuenca, ¿cierto? Entonces tenemos el efecto clásico de que después de deforestar ya no hay vegetación que pueda infiltrar, contener, retener, ¿cierto?, esta agua, y por eso esta agua simplemente escurre, ¿no? Pero no solamente se incrementa el riesgo de inundaciones, ¿cierto?, cuando deforestamos, sino que también se incrementa la exportación de nutrientes y también la erosión, ¿no? Y este es otro trabajo un poco posterior, pero bien antiguo, estos son los trabajos fundacionales de esta hidrología. Podemos ver como la precipitación, un experimento muy similar, dos cuencas, ¿cierto?, pareadas, una igual a la otra, vemos que la precipitación es exactamente igual en los dos lugares, sin embargo, en la cuenca que no se deforestó, ¿cierto?, tenemos el caudal bajo,
la cuenca que se deforesta, un incremento, ¿cierto?, del caudal, y por otro lado, la exportación de nutrientes asociado a esto. Perdemos calcio, perdemos potasio, perdemos nitratos, ¿cierto? Y se demora, pueden ver acá ustedes, desde más o menos 1965 a 1969, ¿cierto?, alrededor de 5 o 6 años en estabilizarse este flujo. Esto es muy típico y visto en lugares que se han deforestado fuertemente, dedicados a la agricultura, como el caso del Delta de la Plata y muchos otros más, ¿cierto?, que también conocemos. Si nos vamos a lo más local, luego nos encontramos, ¿cierto?, yo estuve buscando alguna noticia, llegué aquí a la municipalidad, ¿cierto?, en Facebook, donde aparecía el 2017 esta noticia de esta inundación, y me puse a buscar si el 2017, si yo entendía que estamos en sequía hace 11 años, si había sido un año extremadamente lluvioso, y no lo había sido. O sea, fíjense, este 2000, 2010, 2017 es un año bastante normal, en términos de la sequía, ¿cierto?, que estamos viviendo. Sin embargo, un evento de precipitación, cuando el suelo está extremadamente seco, no infiltra el agua y por ende hay mucho más escurrimiento. Es decir, somos mucho más vulnerables a las inundaciones cuando estamos en sequía, ¿bien? Algo que parece contradictorio. Este es otro trabajo también de Durán, Yasser y colaboradores, donde comparan la cuenca del río Petorca y la Ligua, ¿cierto? Aquí podemos ver dónde está Papudo, ¿cierto? Y vemos acá los niveles de agua subterránea que también se han reducido en las dos cuencas, algo que es bastante sabido, bastante conocido, ¿no? Luego me fui al Atlas de Riesgo Climático, ¿cierto?, esta herramienta que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente para observar en el contexto, ¿cierto?, a Papudo, en seguridad hídrica doméstica no está tan mal, ¿cierto?, tiene un color, es alto, por supuesto, pero en un contexto donde hacia el norte y también hacia el interior es muy alto. Sin embargo, inmediatamente hacia el sur, si pueden ver, ¿cierto?, en el caso de Zapallar, es bastante bajo, muy bajo, ¿no? Entonces tenemos una condición transicional en este caso, donde estamos bastante cerca de estar en una zona, o en una categoría muy vulnerable, que es prácticamente la que domina en la región, ¿no? Ahora fíjense en la amenaza, en esta amenaza de seguridad hídrica doméstica. El presente, el máximo, ¿cierto?, es 1, vemos que tenemos 0,65 y hacia el futuro, porque sabemos que vamos a tener menos agua, esto es todavía peor, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros en Valparaíso. Esto es un estudio ya dentro de las comunas y podemos ver, por ejemplo, este es el índice de riesgo climático para el área metropolitana de Valparaíso. Fíjense cómo está Valparaíso bastante en riesgo, ¿cierto? Algunas zonas interiores de Viña, Quilpué, pero hacia el futuro, cuando nosotros proyectamos esto hacia el futuro, nos damos cuenta, fíjense este índice normalizado hacia rojo, es más vulnerable. Hacia el futuro, el interior y otras zonas incluso de Concón, fíjense, pueden ver aquí, algo que no aparece en el presente, son lugares vulnerables a los cambios en el clima de aquí a fin de siglo. ¿Cómo esto impacta en el bosque? Es algo que empezamos a estudiar también en la transición del clima semiárido al Mediterráneo, desde el Elqui a la Concagua, ¿bien? Y nosotros estamos en esta zona, ¿sí?, acá en Papudo, podemos ver, esta es básicamente la vegetación mirada desde el satélite, si es que se marchita o no, si es que es el vigor de la vegetación, de las copas de la vegetación. Entonces el año 2010, cuando estábamos iniciando la sequía, no parecía haber algo mucho efecto sobre la vegetación. Ya al año 2015 la vegetación estaba bastante afectada, ¿cierto? Pueden ver aquí, estas son las anomalías negativas con este color. El 2017 llovió un poquito, ¿sí? Se recuperó sobre todo hacia el norte, no mucho en nuestra zona, y después, de nuevo, 2019, que fue una gran sequía, seguimos con vegetación muy afectada. Ahora, si vamos a Papudo propiamente tal, vemos algo similar. 2015, ¿cierto? Muy afectado, llovió un poquito el 2015, al final 2015, algo 2016, 17, y después 19, de nuevo estamos con el problema de vigor de la vegetación. Esto se ha documentado ya, ¿cierto?, en artículos donde pueden ver 2017, donde está un poco más verde aquí alrededor, sobre todo de las partes bajas y los cursos de agua, y el 2020, ya después de la gran sequía del 2019, toda la vegetación bastante afectada.
Ahora, nosotros que estudiamos los anillos de los árboles podemos ver cómo crece cada año el bosque. Por ejemplo, estos son bellotos de Zapallar, pueden ver desde el año 60 cómo ha ido cayendo el crecimiento del tronco del árbol, ya no solamente mirándolo desde el aire, sino el tronco del árbol. O sea, para la campana lo mismo, la ligua igual, quillota no tanto, ¿cierto? Estos son peumos que también tienen un efecto de esta sequía. Entonces el bosque está creciendo menos, está menos vigoroso, está capturando menos carbono y por ende también es más propenso a morir, y eso nos vuelve más vulnerables porque el bosque nos presta los servicios de contener las inundaciones, regular las temperaturas y otros más que vamos a conversar ahora también. No solamente estos servicios, ¿cierto?, de regulación o de protección, sino también nos prestan servicios incluso para proveer alimentos, como es el caso de la apicultura, ¿no? Entonces podemos ver que en esta zona mediterránea, los apicultores que nos han proporcionado registro, vemos que toda la producción de miel va bajando, y en el sur sucede lo mismo. Y fíjense, cuando simplemente graficamos la precipitación con la producción de miel en la zona centro, podemos ver, ¿cierto?, que es efectivamente el clima nuevamente lo que va controlando, ¿cierto?, este servicio ecosistémico tan importante como del bosque, como proveer de flora melífera para producir alimentos. ¿Y cómo se viene el futuro? Bueno, lo que sabemos para el futuro es que vamos a tener más temperatura, sigue bajando la precipitación y siguen bajando los crecimientos de los árboles en este caso, ¿bien? Entonces no tenemos tan buenas noticias como para darnos el gusto de no tener vegetación nativa en nuestros territorios. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, Ariel. No sé cómo se hace aquí. Se deja de compartir, debe decir ahí. Dejar de compartir. Eso. Bien. Le corresponde ahora a la señora Cecilia Smith, quien nos va también a ilustrar y a hacer su exposición. Estoy tratando de compartir ahora. Ya. ¿Ven la imagen? Sí, se ve perfecto. Voy a tratar de ir rápido para dar tiempo a la discusión. Yo voy a aunar un poco lo que ha contado Ariel y Carla en el contexto de la problemática socioambiental de urbanizar los cerros de Papudo. Bueno, este es el plan regulador comunal de Papudo. Este es el área que se va a urbanizar, y en celeste están indicadas las quebradas que van a ser afectadas por esta urbanización, el entorno de las quebradas, porque la quebrada misma no va a ser alterada. Y resumiendo esta problemática, lo que nos plantea Fundación Papudo es que hay varias preocupaciones. Una de ellas es una comunidad que queda excluida del acceso a las quebradas como parte de una forma de vida, y a las cuales le dan un valor per se turístico, etc. Es decir, una vez que esta propiedad privada sea urbanizada, ellos ya no van a poder acceder. Esa es una problemática. Otra problemática es el daño a todo el ecosistema en torno a Papudo, dada esta urbanización. Pierde la capacidad de amortiguar desastres, que es lo que contaba Ariel, pierde capacidad de infiltración porque se encementa parte de esa área, aunque sea con baja densidad, y bueno, al remover la vegetación que está en los cerros, también se pierden servicios ecosistémicos, como contó Ariel. Otra problemática es que el uso habitacional trae consigo muchas veces el deterioro de la biodiversidad, y lo que se da acá es el síndrome del bosque vacío. Es decir, las habitaciones traen perros, gatos, que tienen acceso a la vegetación nativa, a las quebradas, que no hay control, basura, descargas de líquidos, que muchas veces no es muy complicado de regularse. Otra problemática que son los mapas de urbanización que se hicieron, en los cuales excluyen la existencia de la vegetación nativa en los cerros. Es decir, al parecer hay una visión dentro de estas inmobiliarias que no ve la vegetación nativa de los cerros. Sí la ve en las quebradas, pero no más allá de la quebrada. Todo esto lo voy a ilustrar. Hay problemas legales asociados además a la implementación de la propuesta de urbanización que les voy a pasar a contar.
Los últimos 2 puntos los desarrolló Marcelo Miranda de la Universidad Católica y Cristian Paredes de Terram. Un poquitito, un resumen respecto a la primera problemática, que es el acceso a las quebradas. Aquí hay un problema legal. Sobre la cota máxima en que llegan un río, un estero o un curso de agua, se deben contar 80 metros, y eso es de uso público. Entonces, al hacer este tipo de urbanizaciones en que hay quebradas o ríos o cursos de agua permanentes o no permanentes, debe considerarse que esos 80 metros sobre la máxima crecida son de uso público, es decir, no pueden ser de inmobiliarias privadas, no puede privatizarlo, no puede cercarlo. Lo que dice el Ministerio de Bienes, de Bienes Nacionales, los dueños de los terrenos, porque son privados, en este caso en Papudo, deben facilitar su acceso en forma gratuita, y esto es el decreto que lo ampara. Y se entiende como playa, se usa esta palabra pero en forma laxa, la extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas normales hasta las líneas de las aguas máximas. No especifica cuándo son esas aguas máximas, si son anuales o no anuales, por lo tanto queda abierto. ¿Y cuál es la crecida que establece el máximo nivel ante cambio climático? Es una pregunta, ¿no? El Mega Niño, que ocurrió en los años 82-83, llovieron 760 milímetros en Papudo. No hay registros para el segundo Mega Niño, que fue estos años. Hubieron grandes anegamientos y destrucción del puente de agua salada, según cuentan la gente que es de Papudo más antigua. Es decir, los quebradas se sobrepasaron. Entonces, cuando vamos a la máxima crecida en que uno tiene que aplicar este cuerpo de ley y tiene en cuenta cambio climático, y estamos esperando un niño que quizás sea un gran niño, hay que ver cuál es el nivel de agua, porque esto nos dice la máxima crecida hasta donde se aplica ese cuerpo legal. La precipitación máxima diaria durante el Mega Niño fue de 60 milímetros. Hay trabajos que dicen que en Chile, en la zona central de Chile, que dice que después, más allá de 50 milímetros, se producen los grandes deslizamientos en masa, los grandes derrumbes de suelo en zonas áridas y semiáridas. Y como decía recién Ariel, es paradójico, pero donde más hay afectación por estos eventos de lluvia es justamente en las zonas áridas y semiáridas, en parte porque la cubierta de vegetación ha sido eliminada en gran parte. Entonces ya tenemos un ejemplo de que en Papudo sobrepasa estos niveles máximos que producen deslizamientos masivos de suelo. En años normales, incluso en años normales, como mostró también Ariel, se registran inundaciones en ciertos sitios de la ciudad de Papudo, como también muy bien saben sus habitantes. El segundo punto, el daño por urbanización produce un efecto sobre la biodiversidad, y esto es la pérdida generalmente de aves, por presencia de gatos, por daño a sus nidos, también por presencia de gatos y perros, por la presencia de mascotas. Entonces, esto, lo ideal es poder regular este daño. Bueno, me disculpan. Esto es en relación al ecosistema. La infiltración de agua, cuando llueve, disminuye considerablemente en sitios urbanizados simplemente porque se encementa para colocar las carreteras, las calles, se cementa para los edificios. Los jardines están a veces sumamente acotados, se hace un jardín tipo cancha de golf. La vegetación de pasto, el tipo cancha de golf, no absorbe, no infiltra la cantidad de agua que infiltran los árboles. El uso de evacuadores de agua, lluvia, la lleva directamente a lugares de desagüe en forma rápida. Llueve y lo lleva a los lugares de desagüe muy rápidamente. En cambio, cuando el sitio no ha sido alterado, las gotas de agua entran paulatinamente a los fondos de quebrada. Llueve y entra muy paulatinamente, puede demorarse semanas y meses en llegar esta gotita, este goteo de agua a las quebradas. Y esto es lo que mantiene en forma permanente a la vegetación, incluso en los momentos de sequía, en años de sequía y en verano. Pero cuando el agua lluvia de un sitio urbanizado llega abruptamente, no pasa por esta transición,
y por lo tanto no llega al fondo de la quebrada o a las laderas de la quebrada donde puede ser absorbido. Y bueno, según el plan regulador de Papudo, las áreas urbanizar propuestas actualmente tienen una alta susceptibilidad al deslizamiento de tierra, que como les digo es esperable. Se esperan situaciones catastróficas porque el clima está muy impredecible y está aún mucho más impredecible en el árido y semiárido. Justamente lo que ha pasado en Copiapó, las grandes avalanchas de lodo no son en el sur de Chile, son en lugares del árido como Copiapó y en lugares costeros y precordilleranos. Bueno, aquí es lo que les quería hablar de que hay un deterioro de la biodiversidad. Creo que aquí me equivoqué. A ver, claro. Hay valores de uso y no uso del suelo. El no uso tiene un valor económico. Por ejemplo, el dejar que la vegetación exista. Se estima que una hectárea de bosque nativo en Chile produce, de áreas silvestres protegidas, produce $1.300 al año. Una sola hectárea produce $1.300 al año. Y eso no se ve, no se percibe. No hay un cambio monetario, tú me das, yo recibo. Sin embargo, eso ha sido calculado en relación al consumo de agua por el ser humano. Es el servicio de atrapar el agua, llevarla al suelo, filtrarla, la filtra el suelo, después lo filtran las plantas, lo filtran los microorganismos, y eso purifica el agua, y eso es lo que lleva agua limpia al estero agua salada en la parte alta. Bueno, después por las plantas de tratamiento se contamina, pero es este servicio el que hace la vegetación, que se le da un valor para poder realmente darse cuenta de todas las pérdidas que ocurren al eliminar la vegetación. Otro valor que tiene es la biodiversidad, por ejemplo, el control de las plagas, en este caso de ratones. Las aves rapaces hacen un servicio muy grande. Cuando se urbanizan y se llevan mascotas a las áreas silvestres, muchas veces son destructoras de nidos y son destructoras de las aves que son controladores de plagas, no solamente de ratones, sino que también de insectos. Y aquí vamos a ir al cuarto uso, que son los mapas de urbanización, que incluyen la existencia de vegetación nativa en los cerros, que fue preparado por Marcelo Miranda, de la Católica. Y aquí vemos de nuevo el mapa que muestra la zona urbanizada, las quebradas en celeste, y aquí en detalle se puede ver el área 1 a analizar. Pueden ver esta quebrada, hay un eje principal acá, otro eje a la izquierda y otro eje a la derecha, ¿no es cierto? Aquí se ve en detalle el eje principal, el eje a la derecha y el eje a la izquierda. Y entre medio se ve este color entre gris y café, que es la zona de residencia de ocupación baja, en laderas. Y vamos a ver ahora lo que dice la imagen del Google Earth. Aquí está la imagen principal, el eje de la derecha y el eje de la izquierda. Pero si recuerdan la imagen, toda esta vegetación nativa no está dibujada, y esta tampoco no está dibujada, es decir, está expresamente ignorada. ¿Y por qué es ignorada? Porque probablemente se asume sin valor. Y de construirse, acá van a pasar las retroexcavadoras y la van a quitar porque se considera probablemente un área sin valor. Tampoco está dibujada la vegetación que está aledaña a las quebradas, pero no forma el curso principal de la quebrada. Volvamos para atrás. Acá no está dibujada. Y aquí, en este color que uno podría pensar que es la vegetación, no lo es. Es zona residencial también de baja ocupación. Ambas son zonas residenciales de baja ocupación. Acá también. Toda esta área que está acá, de zona residencial, es vegetación nativa, es el esclerófilo, probablemente entremezclado acá en este color con xerofítico, con la vegetación xerofítica más seca. Y esa vegetación es muy importante porque es ante cambio climático la que va a reemplazar al esclerófilo, y hay que dejar
dejarla tranquila para que la reemplace en tranquilidad. Porque para el 2050 las proyecciones son tan catastróficas que es la única forma de mantener vegetación en el área. Este análisis Marcelo lo hace para el área 2. No voy a entrar en detalle para dar tiempo a la discusión, pero está acá para que ustedes lo puedan ver. Y está también hecho el análisis para el área 3. Y en todas coinciden en la exprofeso exclusión de las áreas de bosque en las colinas. Es decir, se considera un área sin valor. Y aquí ustedes lo pueden ver. Este es el aporte que hace Cristian Paredes de Terram. Nos dice que en el artículo 6 del Reglamento de Suelo, Aguas y Humedales, dice que en esta región en que está Papudo, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas, en áreas con pendiente entre 10 y 30%. Ahí está esa pendiente y está esa formación, que donde hay puyas, hay cactáceas y hay otras especies. No solamente hay esclerófilos, también está el xerofítico, y se prohíbe sacar esta vegetación. Es decir, la propuesta inmobiliaria está contra lo que dice el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales. Y también lo dice para pendientes mayores a 30 grados. Además de estos artículos, dentro de este mismo reglamento hay disposiciones que se desprende una cierta protección de quebradas aledañas a manantiales, cuerpos y cursos de agua que califica como zonas de protección. Pero también hay otros cuerpos legales que protegen los manantiales, así que vamos a la siguiente. El artículo 5 de la Ley de Bosque de 1931, la cual no ha sido derogada, se prohíbe la corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros. ¿Qué es la situación que está pasando ahí? Hay manantiales, hay vertientes en estas quebradas. Por lo tanto, tienen un buffer de protección de 400 metros y en algunas circunstancias de 200 metros. Y eso tiene que estar reflejado en el plan regulador que hacen estas inmobiliarias. La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros del radio de estos manantiales que nazcan en terrenos planos también, no sé si ocurre en terrenos planos, pero en las quebradas sí ocurre. Se prohíbe la corta explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45 grados. Ahí no me queda claro si es el caso. Bueno, hay algunas, dice que en algunos casos sí se puede cortar, y esto tiene que, pero está regulado por el decreto ley 701, que no es el caso. Y eso terminó abruptamente porque, bueno, del tema. También Cristian apoya con otros materiales que se los voy a adjuntar cuando les mandemos toda esta presentación. Y eso es. Muchísimas gracias, Cecilia, Carla, Ariel. Bien. Juan. Sí. Te doy la palabra y cortamos en este momento la grabación. Sí. Y pasamos a... Estoy tratando de ver cómo detener el share. Yo lo detengo, a ver desde acá. Bueno, felices de haber compartido con ustedes este importantísimo material. Ustedes pueden tomar su opinión, hacer reflexiones, conversarlo, difundirlo, y no nos queda más que agradecer a estos expositores y todos los que participamos en esta charla y conversatorio que tuvimos a través de Fundación Papudo y la Mesa Multisectorial por el Bosque Esclerófilo. Muchísimas gracias a todos y todas.